estamos compartiendo lo que es el comienzo de una nueva vida. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, el propósito de estas exposiciones es nosotros confirmar si realmente somos cristianos. Al leer la palabra de Dios y al exponernos a ella, pues nosotros debemos decir, bueno, ese soy yo. Esa descripción que se hace de lo que son las prácticas, la vida, las prioridades de un cristiano, esas están hablando de mí. Y es importante porque podemos pasarnos la vida entera creyéndonos algo que nosotros no somos. Y hay personas que tienen esa crisis de identidad. Pasarse la vida siendo algo que en realidad no son. Y hay personas así, yo conozco personas así que entran en esa crisis, atrapados en la confusión de no saber quiénes son. De hecho, la gente a través de los siglos se ha hecho esa pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y muchos han entrado en un estado crítico al no poder encontrar una respuesta satisfactoria que le diga quiénes realmente son. Nosotros tenemos un nombre asociado a una familia, padres, profesiones, nacionalidad, pero nosotros somos más que eso. Si somos cristianos, nuestra verdadera identidad es que nosotros somos hijos de Dios ahora y por la eternidad. Eso es lo que nos distingue. Eso es lo que nosotros somos. Pero no basta con nuestra percepción, porque con la ideología de género lo que identifica a la persona es cómo ellos se perciben. Y nosotros no vamos a caer en ese error teológico de creer que somos cristianos por cómo nosotros nos percibimos. Nosotros somos cristianos por lo que la Biblia dice. Lo que son nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras prácticas, nuestras prioridades. Por eso es que para mí es trascendental que nosotros vayamos a la palabra y nosotros confirmar que verdaderamente somos creyentes, personas auténticas, con imperfecciones, pero que están luchando por ser más conforme a la imagen de Cristo. Que nos caemos y nos levantamos, que persistimos en ser como el Señor quiere que nosotros seamos, con la agonía que esa búsqueda de Dios produce, pero siempre en la ruta de la perspectiva del Señor. Por eso, una vez más, les invito a que leamos en Hechos 2, 40 al 42. Hechos 2, versículos 40 al 42. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra. Nos proponemos ahora comentarla, podemos ahora, por tu gracia, compartir las verdades en ella. Te pedimos, Señor, que a pesar de mis limitaciones, tú hables a tu pueblo y tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad y con claridad.
en el nombre de Jesús. Amén. Nadie puede hablar de Dios y de su carácter si no conoce la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la única fuente autorizada para dar a conocer a Dios. Porque ese es su plan. Dios se da a conocer de manera especial en cuanto a carácter y propósito por medio de su palabra. Como ya lo hemos visto anteriormente, por medio de la creación, que los teólogos llaman revelación general, porque revela a Dios de manera general. Las personas ven su creación y dicen, sí, tiene que existir un Dios. Esto es tan sincronizado, tan armónico, que no puede ser producto del azar. Pero si queremos conocer a Dios de manera íntima, tiene que ser a través de su palabra, no hay otra manera. Ahora, ¿cómo es este conocimiento de Dios? ¿De qué se trata esto? ¿Qué abarca el conocimiento de Dios? ¿Qué nosotros queremos decir cuando decimos conocer a Dios? Eso se ve aparentemente tan abstracto, tan intangible, como tan filosófico, que alguien pudiera creer que no tiene utilidad práctica. Cuando se piensa en hablar de Dios o de conocer mejor a Dios, como que nos imaginamos una persona que está meditando, que está recluida, aislada en el ostracismo, fuera de todo el mundo. Y como que en medio de ese ambiente, entonces es la única manera de conocer a Dios. Cuando hablamos de Dios, muchos piensan como que puede ser incluso aburrido, con una vida tan intensa, con una vida con tantos atractivos. ¿Cómo voy a dedicarme a eso? O ¿qué hago con Dios en medio de las ebulliciosas situaciones que me presenta el diario vivir? ¿Qué hace un joven recién entrado a la universidad expuesto a todas las situaciones que esos ambientes de formación ideológica presentan? ¿Qué tiene que ver Dios con esto? ¿Cómo llevo al salón de clase a Dios cuando hay un profesor hostil que denigra y ridiculiza a los cristianos, pero que no admite debate? Él es el dueño de su aula y él despotrica y se muestra beligerante y hostil contra Dios, su palabra y todo el que se identifica como cristiano, pero sin admitir ningún tipo de respuesta. ¿Qué relevancia tiene Dios? Cuando hablamos de conocer a Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué decimos cuando decimos la palabra Dios? ¿Qué involucra? ¿Es simplemente estar en un culto donde nosotros no podemos hablar? Como se ha determinado en otros países donde han acorralado el pensamiento cristiano y le dicen no pueden transmitir los cultos, no pueden hablar de ese nombre en ningún lugar fuera de su templo. No hay nada nuevo debajo del sol. Cuando los discípulos iban entrando justamente días después de Pedro dar este sermón, van entrando al templo y accesando a ese templo, al templo de Jerusalén, por la puerta la hermosa. Y nosotros vemos el texto ahí en la escritura. Y cuando van entrando al templo, se encuentran con una persona que está pidiendo ahí a la entrada del templo. Y ellos se encuentran con este episodio. Está este individuo pidiendo y ellos le dicen estas memorables palabras. Y esas memorables palabras que todavía nosotros las recordamos, no solamente porque la leemos en la escritura, ellos le dicen, oro ni plata
tenemos, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Eso provocó un revuelo extraordinario, porque ellos le están diciendo, es en el nombre de Jesús que te estamos diciendo que te ponga de pie, que tus articulaciones cobren vida, que las células degeneradas y muertas vuelvan a funcionar. Y entonces, esto es sumamente relevante porque el oficialismo religioso judío decía que Jesús había muerto. Y ellos le están diciendo, en el nombre de ese Jesús que está vivo, es que nosotros te estamos diciendo que te levantes. Y entonces, esto nosotros lo vemos en Hechos capítulo 3, justamente después de Pedro haber predicado, que ellos iban al templo, y dice el texto que se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Algo sumamente notorio. Ahora, eso provocó que Pedro fuera llevado al Sanedrín. Tanto Pedro como Juan fueran llevados al Sanedrín, a la Corte Suprema de los Judíos, y ellos le dijeron que no podían predicar en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que sucedió en Hechos capítulo 4, al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, y estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, y habiéndolos puestos en medio de ellos, le interrogaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sabed vosotros y todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla sano aquí delante de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no hay miedo. Y estas personas lo que están diciendo es, no hablen en el nombre de Dios. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios, no estamos hablando simplemente de personas aburridas que están recluidas en su templo, confinados, no pueden hablar del nombre del Señor. Estamos hablando de algo útil, práctico, pero ¿qué significa conocer a Dios? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, hay varias razones que podemos mencionar. Vamos a mencionar y a seleccionar tres, según el pensamiento de Packer, que me parece que es muy pertinente a esto. Y él dice que las dimensiones del conocimiento de Dios, en primer lugar, son intelectuales. Nosotros no venimos aquí y llegamos aquí de manera inconsciente. Lo que todavía podemos valernos por nuestros propios medios, vinimos muy conscientes y desde ayer ya estamos planificando que íbamos a venir hoy. Eso no es algo donde nos hipnotizaron. No es algo que estamos haciendo inconsciente. No fue que nos fuimos en un viaje con narcóticos y entonces alguien nos trajo aquí. No fue que nos pusieron un sedante y sin nosotros poder valernos nos colocaron aquí. No, estamos muy conscientes con nuestras facultades mentales de lo que nosotros estamos haciendo. Las dimensiones del conocimiento de Dios no son ajenas a la razón. Obviamente, los que denigran a Dios dicen, ustedes no piensan, que no pienso, y todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de manera consciente, y me está diciendo que no pienso. Yo puedo sostener y defender lo que creo y me dices que no pienso. Independientemente de que no estés de acuerdo, me puedes decir lo que quieras, menos decirme que no pienso. Yo sí pienso, estoy consciente, sé a la hora que me levanté, sé lo que tomé. No me he desayunado todavía, pero me voy a desayunar.
Yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, sé que estoy parado aquí, no estoy ajeno ni desconectado de la realidad como una persona que esté perturbada mentalmente. Las dimensiones del conocimiento de Dios son intelectuales, es conocer a Dios como la verdad, como la razón de nuestra vida, como nuestra prioridad, y suspirar, respirar y vivir solo para Él de manera consciente. Nadie me puede decir a mí que yo no pienso. No, porque pienso lo hago, lo sostengo y lo defiendo. Ninguno de aquí está en un viaje, en una nota por algo que consumió y se ríe solo sin decir la razón por la que se ríe. Entonces, nosotros vemos que Pedro, cuando es el instrumento de Dios para sanar a ese lisiado, a ese paralítico que estaba a la entrada de la puerta, él respondió con una claridad y una valentía única. Él dice que fue lo que sucedió. Él dice que fue lo que pasó. Y se lo dice en su cara a los que antes él le temía. Por eso negó a Cristo. Cuando él negó a Cristo fue precisamente por la presencia de Anás y Caifás. Porque Cristo estaba siendo enjuiciado y tuvo miedo de que lo involucraran con Cristo. Pero ya ha visto a Cristo resucitado. No es un cuento, no es una fantasía, es algo que él vio. Y nosotros hemos visto a Dios también por la fe. Hemos visto a Cristo resucitado por la fe. ¿Y cómo lo sabemos? Por nuestra propia vida. ¿Quién nos puede quitar eso? ¿Quién nos puede arrancar del alma eso que ya el Señor selló en nuestras vidas? Por eso es que a través de la historia a los cristianos los matan y los persiguen y no claudican. Porque ¿quién nos puede arrancar la fe? ¿Quién nos puede decir eso no es verdad? Si lo estamos viviendo. Ahora, ¿quiénes claudican? Los que se hacen pasar por cristianos. Y viene una pandemia y les fulmina la fe. Pero gloria a Dios por lo que estamos aquí en esta mañana. Gloria a Dios. Una pandemia no ha sido suficiente para doblegarnos. ¿Por qué? Porque creer en Dios es algo racional, es algo que nosotros lo meditamos. Oh, yo soy tan hábil, tan muelú, que usted vino aquí y yo lo envolví y usted cree en Dios y que porque yo tengo habilidades. Cuando la mayoría de ustedes son personas con estudios académicos, con grados y mucho más inteligentes que yo, para creer que esto es por el encanto de la personalidad, porque ni tan bonito soy yo tampoco. Este no es el mejor lugar, no es el lugar más cómodo. Pero estamos aquí porque estamos comprometidos con el Señor. Por eso estamos. El creer en Dios es un acto intelectual. Nosotros razonamos a Dios y Dios nos invita a que razonemos con Él. Ahora, ¿cómo se razona? Simplemente porque alguien en una tarima, en un púlpito dice algo. No, razonamos a Dios cuando nosotros vamos a su palabra. ¿Tropezamos con dudas? Claro que sí, monumentales. Yo tengo dudas, porque la fe y la duda caminan juntos. Solamente duda el que tiene fe. Y aquí, en este pasaje, nos encontramos con que Pedro y Juan le dicen a los que crucificaron a Cristo que no tienen miedo y que si ya ellos han visto a Cristo resucitado, ¿qué miedo van a tener? Si Cristo se hubiese quedado en la tumba, ahí sí. Por eso que después el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, hablando acerca de la resurrección, dice: si Jesús no ha resucitado, somos los seres humanos más miserables del mundo.
pero yo hubiera a Cristo resucitado. Y siempre pongo el mismo ejemplo, porque no se me ocurre nada. Ya le dije que ustedes son más inteligentes que yo. Si nos encontramos en un lugar que nos rodean y dicen que nos van a matar a todos, y allí estamos acorralados esperando el desenlace final, y lo que nos ponemos a hacer es a orar y a cantar, y en ese momento se aparece Cristo y comienza a hablar con cada uno de nosotros y nos toca y nos susurra al oído: ten paz. Y hay un olor. Yo no sé si ustedes han entrado a tiendas y dicen: óyeme, ¿y qué olores que hay en esta tienda? Un olor bueno, agradable. Y hay un olor indescriptible de agradable. Y una temperatura que ni es fría ni caliente. Y nos sentimos como si estamos flotando. Y de repente sentimos un bienestar que nosotros no podemos expresarlo. Y Cristo nos dice: esto que tú estás viviendo ahora, lo vivirá por la eternidad. ¿Usted cree que a nosotros nos importará morir? Solamente los que están seguros de haber creído en el Señor, de que Cristo dirige su vida, entonces que verdaderamente es libre, libre de temor, libre de pasiones, libre de todo eso. Mientras estamos en este cuerpo, vamos a luchar, pero libres. Luchamos con cadenas rotas. Tendremos las cadenas del pecado todavía, pero rotas, porque Cristo las rompió en la cruz del Calvario. Y esas cadenas nos recuerdan que tenemos que depender del Señor. Entonces, creer en el Señor, eso tiene una dimensión espiritual, pero también tiene una dimensión intelectual. Miren lo que le dice Pedro en el sermón, yéndonos entonces un poco más atrás. Pedro le dice lo mismo que le dijo a los varones de la Corte Suprema de los Judíos, el Sanedrín. Pero a la multitud que estaba allí, cuando él comenzó a predicar, les dijo: a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, dice el versículo 24 del capítulo 2, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Versículo 29, hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Versículo 36, sepa pues con certeza, con seguridad, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él no le está diciendo: cierren los ojos y crean, imagínenselo. Él le está hablando con pruebas. El cadáver no aparece. Está nuestro monarca David, a quien nosotros honramos y lo recordamos con tanta gratitud, pero su cuerpo está ahí. Pero Cristo es el Rey del universo. Él está llevando a esta multitud a que crea con pruebas. Eso involucra un ejercicio intelectual. No es simplemente cree. Pero ¿y cómo va a creer? No te apures, olvídate de cómo, cree. No, no es así. Creer en Dios es tener seguridad de Dios. Es razonar a Dios en lo que nosotros podemos llegar. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce pues que el Señor es tu Dios. No te dice: siente que Dios es tu Dios. Yo creo que se le ha hecho mucho daño a la fe apelando más a los sentimientos y a las emociones. Y nosotros mismos muchas veces ni emocionalmente nos conocemos. Lloramos por lo que no podemos llorar y nos reímos por lo que no debemos reírnos. ¿O a ustedes no le han dado en alguna ocasión un ataque de risa en una funeraria donde no debe reírse? Y usted se reprime porque sabe que no debe reírse.
y está en la funeraria ahí aguantándose. Entonces, en una funeraria con mucha gente dolida, entonces a usted se le ocurre reírse porque alguien le dijo algo. Y en un momento en que debe reírse, entonces le coge con llorar. Así somos. Por eso es que no podemos basar nuestra fe en las emociones. Nuestra fe es un reconocimiento de que Dios es real. Y Dios se revela. Y Dios nos habla por su palabra. Dice aquí, reconoce pues que el Señor es tu Dios. Que Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Lo que pasa es que dudamos de Dios porque sabemos que no hemos sido lo suficientemente fieles. Entonces razonamos, eso sí lo razonamos, decimos, wow, yo sé que Dios es fiel, pero como yo no he sido tan fiel, entonces Dios no va a tener misericordia. Mentira del diablo, aunque no haya sido fiel, Dios permanece fiel y nos ama y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios es fiel aunque hayamos sido infiel, Dios es bueno aunque nosotros hayamos sido malos, Dios es misericordioso aunque nosotros no hayamos sido consecuentes con eso. Pero eso es algo que razonamos. Y eso me da esperanza. Porque yo entonces quiero medir a Dios como yo me mido. No, he cometido errores, he pecado, pero a pesar de eso me levanto en el nombre del Señor y gozo de su misericordia y de su favor. Esa es la gracia. Ahora yo no voy a tomar esa misericordia de Dios para yo hacer lo que me da la gana. La misericordia de Dios me muestra el Dios de las oportunidades para que aprovechando esas oportunidades me levante resuelto a serle fiel a Él. Entonces el conocimiento de Dios involucra ese razonamiento de quién es Él. Pero también vemos en el Salmo 103 que me habla cómo Él opera. No solamente de su carácter, sino de su poder. El Salmo 103. Sabed que el Señor es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Dios es el creador de todo lo que hay. Y hay personas, creyentes, que se han dedicado toda la vida al campo de la apologética y a demostrar, apelando a la razón, que Dios existe y cómo puede ser demostrado Dios, aun cuando los escépticos dicen que no se mencione la Biblia porque la Biblia es un invento de los hombres. Lo cierto es que nosotros podemos llegar a la conclusión de que Dios es real a través de su palabra, no solamente a través de la creación. Los escépticos me dicen, no puedes usar la Biblia, pero sí, ¿cómo yo te voy a hablar de Dios si no tengo su palabra? Y que la Biblia contiene la mente de Dios para que nosotros estudiando a Dios podamos tener un conocimiento más acabado de Él. Entonces, conocer a Dios implica un conocimiento de Dios. Las dimensiones del conocimiento de Dios son intelectuales. En segundo lugar, las dimensiones del conocimiento de Dios son volitivas. Volitivas significa de manera racional, libre y consciente. Es confiar en Dios, obedecerlo y adorarlo en función de esa verdad. Volitiva que mueve la voluntad. Las dimensiones del conocimiento de Dios no solamente son intelectuales, sino también son volitivas. Y este sermón de Pedro está lleno de ese apelativo. Mire lo que dice en ese mismo capítulo 2, en el versículo 38, en el versículo 41, y vamos a comenzar desde el 37, y dice, al oír esto, la gente que lo estaban escuchando, ¿qué fue lo que Pedro le dijo? Pedro le dijo, ustedes no sienten a Dios, siéntanlo y síganle. Él les explicó la obra de Cristo.
les explicó lo que el Antiguo Testamento dice acerca de cómo iba a trabajar e iba a ser el Mesías. 14 referencias al Antiguo Testamento tiene el sermón de Pedro. Pedro basó su sermón en la Escritura. Por lo tanto, fue un sermón expositivo. Y se define predicación expositiva como aquella predicación cuyo contenido y propósito del predicador es el mismo contenido y propósito del autor del texto. Y para hacer eso hay que estudiar e investigar bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Y aquí el apóstol Pedro está explicándole, porque ¿cuál era el conflicto entre el judaísmo y el mensaje de Cristo? Y que después adoptaron los apóstoles. Ellos no querían el conflicto, es decir, Cristo y los discípulos no querían un conflicto intencional simplemente para desplazar el judaísmo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23 le dice a la multitud: lo que los escribas y fariseos le digan que hagan, háganlo. Hasta cierto modo el mensaje de ellos era correcto, porque estaba basado en la ley y en los profetas. Lo que Jesús le advierte es: pero no imiten su conducta. Ellos dicen y no hacen. Por eso es que después le dice: sepulcro blanqueado, generación de víbora, ciegos, guía de ciegos. Aquí lo que nosotros vemos es que debe haber una congruencia entre el buen mensaje y el comportamiento. El propósito de ellos no era simplemente crear una nueva religión. Recuerden que cuando Cristo resucitó, como comienza ese capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿a dónde iban entrando Pedro y Juan? Al templo. Ya Cristo había resucitado. Lo que querían ellos es que ese oficialismo religioso judío entendiera que el Mesías que estaban esperando ya había llegado en la persona de Cristo. Que en Jesucristo se cumplían las profecías del Antiguo Testamento. Y el sermón de Pedro es explicando eso y también diciéndole: ustedes, a pesar de esa ser su identidad y de ser el Mesías prometido, ustedes lo crucificaron. Tienen que arrepentirse de no creer y tienen que arrepentirse de su asesinato. Ahora, ustedes lo crucificaron, pero no pudieron con él, porque como él es el Mesías, resucitó al tercer día. Y a pesar de la evidencia, ellos no querían creer. Pero ellos no le quisieron creer a Cristo. Cuando vamos a Mateo capítulo 12, Cristo hace un triple milagro: un endemoniado, sordo y mudo. Y los escribas y los fariseos vienen y se le acercan y dicen: queremos que nos dé una señal. ¿Por qué quieren más señal que esa? Porque el que no quiere creer, no importa lo que tú le muestres, no importa las pruebas, no importa las bendiciones, mantiene su empedernido corazón en las cadenas que le atan. Aquí Pedro sigue con sus apelaciones para mover la voluntad de ellos al Señor. Y el Espíritu Santo hizo la obra. Porque el Espíritu Santo obra cuando somos fieles a su palabra, cuando somos fieles al Señor. No espere el respaldo del Espíritu Santo si no es fiel a la palabra que Él ha revelado. Miren ellos en este texto que hemos visto tantas veces: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentidos y sé bautizados. ¿Lo ven? Ahí, el conocimiento de Dios mueve la voluntad. Las dimensiones del conocimiento de Dios son evolutivas. ¿Qué haremos? Compungidos de corazón, se bautizaron, estudiaban la palabra. Por eso que nosotros estamos aquí.
Porque el conocimiento de Dios nos movió a estar aquí. Es el conocimiento de Dios que nos mueve a cantar. Y usted se va a ir de su casa y va a recordar perfectamente todo lo que hicimos aquí. Vinimos, nos vimos, media cara, pero nos vimos, cantamos, nos saludamos, escuchamos la palabra, nos vamos llenos del Señor. Todo eso es consciente. La gente cree como que esto es acto como autómatas, que no estamos conscientes de lo que estamos pasando. Estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo y estamos en el pleno uso de nuestras facultades. Y cuando obedecemos al Señor, también lo estamos haciendo de esa manera. Pero también cuando pecamos, cuidado. Cuidado con pecar deliberadamente, hermanos, porque también estamos conscientes. Ese Dios al que nosotros conocemos, nos conoce muy bien. Pedro les dijo en versículo 38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando conocemos a Dios, nos exponemos su palabra, pero como conocemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el control de nuestras conciencias por medio de la tercera persona de la Trinidad que Dios tiene con nosotros. Es como que nuestra manera de pensar estaba sucia y es lavada por la sangre de Cristo, ahora está limpia. Ahora nosotros podemos ver y pensar de una manera diferente. ¿Por qué estamos aquí? Y vuelvo otra vez al apelativo. Estamos aquí por tradiciones. Bueno, es posible que dentro de la multitud hay personas que estén por tradición. Pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, muchos no viven cerca de aquí. Este no es un lugar el más amigable para venir, porque no estamos en una avenida principal. Pero vienen aquí de manera consciente porque el Espíritu Santo que nosotros tenemos, si nos quedamos haciendo otra cosa y queremos tomar el día del Señor para otras cosas, si somos cristianos, el Espíritu Santo nos hace sentir mal. Ahora, ¿quién nos está viendo? ¿Quién nos está juzgando? Nos van a poner una multa. El pastor me va a llamar y me va a regañar. No. Un hermano que venía de otra congregación, éramos menos cuando eso, y él faltó varios domingos, pero en la multitud yo no me doy cuenta. Y él me dice que se sentía mal porque su pastor, el otro pastor, le daba seguimiento. Y cuando él no faltaba, cuando él faltaba, el profesor le llamaba y lo regañaba. Digo yo, por dos razones no lo hago. Primero, yo no me doy cuenta quién falta o no, o quién asiste o no, porque somos muchos. Y 3 cultos. Y en segundo lugar, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy controlador. Y hay iglesias controladoras, donde apelan a las emociones de las personas y a la sugestión para tener control sobre la gente. Nuestro rol como creyentes es estudiar la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo que nos controle, no nosotros. Por eso es libre. Por eso es que nadie está aquí porque está en un ambiente controlador. Está aquí porque el Espíritu Santo, desde ayer, está trabajando en nosotros, porque el día del Señor para mí comienza ayer. Yo me voy preparando. Y yo sé la ropa que me voy a poner, todo, desde el día anterior. Las mujeres van a su salón y se van a su cosa. Ya no se maquillan mucho y las empresas de maquillaje están en quiebra, porque ¿para qué maquillarme si me voy a poner una mascarilla? Pero realmente las dimensiones de conocimiento de Dios son intelectuales, son volitivas y en tercer lugar, y con esta terminamos, son morales. No solamente yo estoy obedeciendo a Dios, sino que esa obediencia a Dios se refleja en cómo yo manejo mi vida. Mire lo que dice en ese mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, pero en los versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
Vendían sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Es que las dimensiones del conocimiento de Dios son morales. Nos lleva a practicar la justicia, la solidaridad, el amor, la sensibilidad hacia los demás. Le preguntaron en una ocasión a Jesús, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu can. Y así es como yo memorizo algunas cosas. Can, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ya no se le va a olvidar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu can, corazón, alma y mente. Y aquí, ese amor a Dios, dice Cristo, que el segundo mandamiento que ellos no le preguntaron es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que la ética cristiana demanda tanto y muchas personas ven con recelos. Porque ¿qué demanda? Ama al prójimo, pero es mi enemigo, ama a vuestros enemigos. Vence el mal con el bien. Si te piden caminar una milla, camina una extra. Si te piden la capa, déjale la túnica. Si te dan en una mejilla, ponle la otra. Esto es muy fuerte. Sobre todo, si el que te da tiene la mano dura. Pero aquí lo que está hablando es del carácter del cristiano que se refleja en nuestras relaciones. El delivery endemoniado que te pasó por el lado y te rompió un espejo del vehículo. Eso pasa. Me pasó el domingo pasado. Y yo bajé el cristal y le dije, ¿cómo te llamas? Y él me dijo, Legión, porque somos muchos. Digo, lo sabía yo. Ahí va ese gadareno. El carácter del cristiano se refleja en sus relaciones interpersonales. Y se sabrá quién está cerca o lejos de Dios. ¿Quién perfuma con el aroma de Dios la presencia donde está? Hay gente que son de bendición para nuestras vidas, que quisiéramos estar con ellos siempre. En el ambiente de trabajo, en la casa, que nos visiten, no te vayas y quédate, y esto. Pero hay otros que llegan, que desde que llegan uno se pone derechito así. Y la misma frase que todos ustedes han escuchado, di que cristiano, di que evangélico. Porque no reflejan el carácter de Cristo. Conocemos a Dios, pero el conocimiento de Dios involucra apelar a todos estos elementos. Las dimensiones del conocimiento de Dios son intelectuales, son volitivas y son morales. A medida que vamos avanzando, cada uno de nosotros debe verse en este espejo. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 22, versículo 16, juzgó la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme, declara el Señor? Oye lo que dice el Señor. Juzgó la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. Y hay muchos textos que hablan de lo bien que nos puede ir. El profeta Jeremías apela mucho a eso. El profeta Jeremías dice, escucha la voz de Dios y te irá bien. Atendió al pobre y al necesitado y le fue bien. Después, siglos más tarde, el apóstol Pedro le dice a los hombres que están casados, tratad bien a vuestras mujeres como vaso más frágil y no seáis ásperos con ellas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, reflejar el carácter de Cristo con el pobre, con el necesitado, en el seno familiar, para que nos vaya bien. Quiere
que te vaya bien, entonces vamos a caminar con Dios. Vamos a conocerle para vivirlo. No conocerle para saber, sino para que Él nos transforme. Oremos.